Muy buenas a todos, hoy vamos a desempolvar uno de estos grimorios que guardo por aquí, uno basado en un aclamadísimo videojuego de hecho, Elden Ring Become Lord, publicado en España por Norma Editorial. No es la primera vez que nos metemos de lleno en la adaptación al cómic o al manga de un videojuego en la Estación de Niebla, porque por aquí ya habéis visto análisis de King of Fighter, Street Fighter o Persona, por ejemplo, y en esta ocasión entramos de lleno en el universo de uno de los videojuegos que más éxito han tenido en los últimos años, Elden Ring, de la compañía From Software, y con Hidetaka Miyazaki como principal creador, junto a ni más ni menos en este caso que a George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos. De Miyazaki ya hablamos cuando hicimos el primeras impresiones de otro manga basado en uno de sus videojuegos más populares, Dark Souls, una obra que nos gustó mucho y de la que os dejaré enlace al vídeo por aquí. Os recuerdo que aunque Dark Souls y Elden Ring comparten ambientación oscura y medieval con toques fantásticos, además de autor, ambas pertenecen a universos distintos y no tienen el mismo trasfondo, así que estos mangas irían por caminos completamente separados. Con el que sí está hermanado este Elden Ring Become Lord del que os hablo hoy, es con Elden Ring La Senda del Árbol Áureo, otro manga que Norma empezó a publicar en agosto de 2023 y que a día de hoy sigue abierto en Japón con más de 9 tomos. Como el título indica, en este caso esta obra sí que está ambientada en el universo de Elden Ring y de hecho funciona mejor como puerta de entrada a todo el lore del videojuego, al ser más extensa y tiene un argumento más clásico que el de la obra que os comento hoy. Eso sí, La Senda del Árbol Áureo tiene la peculiaridad de contar con muchísimo humor en su historia. Un detalle que, partiendo de la oscuridad y la solemnidad del juego original, es algo que no gustó mucho a los seguidores de la saga. Pero ya os digo que a pesar de esto, respeta bien la mitología de la obra original y permite incluso entender ciertos puntos que en el videojuego, pues no se explicaban del todo. Pero vamos a centrarnos ya en Elden Ring Become Lord, un manga dibujado por Hand Punch, una pareja de hermanos gemelos que se encargan de dibujar y colorear todas sus obras a 4 manos, y guionizado por un tal 21G, un autor o grupo de autores del que no se sabe prácticamente nada, pero que tampoco es que se haya ganado muchos laureles en esta obra, tal y como iremos viendo a lo largo de la reseña. Elden Ring está cerrada en 2 volúmenes, publicado en un tamaño mayor al de una Kazenban japonesa, en formato rústica, con sobrecubierta y a todo color. A España nos la trae Norma Editorial con unas calidades bastante buenas a un precio de 15,95 €. Como estaréis viendo en el vídeo, el dibujo de este manga es una auténtica pasada. Todo un desparrame visual en el que el color tiene un papel fundamental y que solo se me ocurre compararlo con esa Solo Leveling en cuanto a acabados finales, con escenas en las que parece que estemos más ante fotogramas de una película de animación que ante un cómic. Toma toda la estética y el feeling del juego y lo transporta perfectamente al papel. Tanto escenarios como criaturas o enemigos están genialmente representados y son más que reconocibles si habéis jugado al juego original. Quizá lo único que marca un poco de distancia con respecto al diseño del videojuego son los personajes humanos, como el protagonista por ejemplo, que aquí pues tiene un aspecto mucho más manga que en la versión digital, pero igualmente creo que no rechina en absoluto y al final pues todo se ve genial, como os digo. Este manga se basa muchísimo en los enfrentamientos, de hecho creo que estos abarcarán pues el 95% de las páginas, y a pesar de ser un espectáculo visual, como os decía, tengo que ponerle alguna peguita. Y es que me han parecido poco dinámicos y les faltaba cierto ritmo y conexión entre un golpe y el siguiente. Son funcionales, permiten que disfrutemos de ataques especiales sacados directamente del juego, pero en general no me han transmitido mucha emoción y al final tiene más valor por lo espectacular que resulta cada viñeta por separado que por su resultado global. Y quizá esta falta de emoción en los combates no sea solamente culpa del dibujo, ya que Elden Ring Become Lord tiene una losa importante en lo que a su argumento se refiere, que puede interferir directamente en estos duelos, como os decía. Por decirlo de forma rápida, este manga no tiene una historia clara, no nos hace empatizar ni con el protagonista ni con ningún otro personaje, y su único objetivo parece ser rescatar un puñado de combates estelares del juego para mostrárnoslo en formato cómic. Os lo explico un poco mejor. Al principio del manga vamos a encontrarnos con un Sinlú, lo que vendría a ser algo así como un exiliado dentro del universo Elden Ring. Luego a continuación, en apenas 5 o 6 páginas, veremos un puñado de personajes e imágenes sueltas, bastante ambiguas, acompañadas por unos textos crípticos sacados del juego. Y tras esto, sin más explicación, empezarán los enfrentamientos. Cada uno de los 4 capítulos de este primer volumen, nuestro protagonista llegará a algún punto concreto extraído del videojuego y se tendrá que medir contra alguno de los conocidos enemigos de Elden Ring, como por ejemplo el general Radan o el rey Morgoth. No habrá continuidad entre un capítulo y otro. Pueden haber pasado 2 horas o 2 años entre uno y otro, no lo sabemos. De hecho, incluso las armas y las vestimentas del protagonista variarán, con lo cual se da a entender, pues que ha pasado cierto tiempo.
y es que las pistas que se nos dan para intentar conectar lo que vemos son, la verdad, mínimas. En algunos momentos veremos a este sin luz explorar ciertas zonas, momentos bastante chulos por cierto, que recuerdan bastante al juego, o encontrar algunos objetos e incluso intercambiar un par de frases como mucho con personajes que se encuentren por ahí, pero nada más. Sigue la dinámica del juego de no ponernos las cosas fáciles a la hora de entender la trama, pero todo esto encima comprimido al máximo en las pocas páginas de este tomo. Y sinceramente yo creo que tampoco es que esté interesado en contarnos una historia como tal. Este Elden Ring Become Lord, al contrario que el otro manga de Elden Ring que os comentaba antes, ¿no? Busca más ofrecer a los fans de la saga un homenaje frenético y visualmente espectacular que introducirnos en su mundo y darnos a conocer la historia que hay detrás de este. Si eres seguidor del juego y vienes aquí esperando encontrar una historia que te haga revivir su argumento como tal, te vas a sentir defraudado. Si esperas encontrar una historia alternativa, bien elaborada, con guiñitos al juego, te va a defraudar también. Y si no conoces el juego y quieres meterte en el universo de Elden Ring a través de esta obra, pues te va a defraudar todavía más y encima no vas a entender un carajo, así de sencillo. ¿Qué debes esperar por tanto si vas a leerte Elden Ring Become Lord? Pues una especie de highlight de Elden Ring, ¿no? Una selección de grandes momentos que básicamente son grandes enfrentamientos uno contra uno, sacados todos del videojuego, casi completamente desconectados los unos de los otros y eso sí, dibujados de forma maravillosa. Si eres seguidor de la saga, te podrás saber a poco, pero seguramente disfrutes un rato pues reconociendo a personajes secundarios, a enemigos y escenarios. Yo creo que para ese tipo de público sí que puede dar la talla. Pero si no conoces el juego, salvo que el arte y la ambientación os llame un montón y os toméis esto como un muestrario de combates con personajes épicos, yo diría que no es una obra recomendable. Ni se nos explicará el trasfondo, ni el rol del protagonista, ni quién es cada personaje que aparece, o qué son los objetos que encuentran, o para qué sirven. En el tomo 2 va a haber una segunda oportunidad de que a esto se le dé un poquito más de orden, ¿no? Pero si sigue el camino de este primero, yo creo que no va a haber muchas más sorpresas. Ahora, ¿cuál es mi opinión más personal? Teniendo además en cuenta que no jugué al juego. Lo primero, desorientación total con la historia y decepción a no ser el tipo de manga que yo me esperaba. Es decir, un manga que me hubiera permitido hacer una primera incursión en el universo Elden Ring y tener claro al final al menos algunos conceptos básicos. Pues nada, ni siquiera eso. Y lo segundo que me pasó, que el arte y el diseño del mundo y personaje me pareció tan bueno que al final me terminó picando el gusanillo y quise ver cómo era en el videojuego todo esto que mostraba el manga, con lo que me puse a ver gameplay de los enemigos que aparecen en el tomo y pude al final comprobar, bueno, pues que la obra es muy fiel a muchas de las escenas del juego. Vi que casi todos los diálogos, por ejemplo, que aparecen en el manga también están extraídos de allí, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues me puse a investigar sobre términos como los sin luz, objetos que se ven en el manga, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, conociendo más todo este tipo de información, efectivamente, bueno, uno termina valorando más la obra. Por tanto, quizá pueda decir que al final este manga, con todos sus problemas y su planteamiento tampoco trabajado a nivel argumental, como os decía, ¿no?, pues ha conseguido que me pique el gusanillo por el juego. Como lectura y como cómic, pues definitivamente me parece insuficiente. Ahora, como producto de merchandising para fans o como herramienta para captar la atención de nuevos seguidores, yo creo que es aceptable. Y digo aceptable porque al final todo el mérito se lo lleva el dibujo, que ha sabido captar la esencia del juego y básicamente dejarnos, o al menos dejarme embobado, ¿no?, a base de escenas épicas. Y para un fan entregado a la fantasía oscura al final como yo, pues esto ha sido un golpe imposible de esquivar, la verdad. Pero bueno, a pesar de ello yo me mantengo en lo que he dicho antes. Esta miniserie solo se la recomendaría a los que venís ya con el juego terminado y conociendo bien el mundo de Elden Ring. Si con eso os gustaría conservar algo parecido a un pequeño álbum de fotos, ¿no?, con algunos de los momentos más recordados del juego, pues haceo con este Become Lord. Si en cambio el videojuego no os entusiasmó demasiado en su momento, ya os digo yo que este manga no va a hacer que os enamoréis de él. Y hasta aquí mi reseña de Elden Ring Become Lord. Ya me diréis si os ha convencido a vosotros, si habéis entrado conociendo bien el universo o si os habéis atrevido a meteros aquí a pelazo como he hecho yo. Nos vamos ya leyendo por comentarios y pronto nos seguimos escuchando tanto en el podcast como bueno en nuevos vídeos que iremos publicando. Así que nada, hasta la próxima.